Buenos días. Buenos días. Vamos a tener un estudio nuevecito, flamante, de paquete, dirían por ahí, 0 kilómetros. Pero vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe. Señor, te queremos dar muchas gracias por este tiempo que tú nos permites para aprovechar de la gracia que nos das de tener tu palabra y de poder reunirnos con toda libertad para estudiarla. Te agradecemos por este nuevo día que tú nos permites y todas las provisiones que tú nos das, tanto materiales como espirituales. Te pedimos, Señor, abres a nuestra mente, a nuestro corazón, para que podamos aprovechar el estudio. Lo mismo te suplicamos para la clase de los niños y para las alabanzas y el mensaje que nos ha de compartir Memo. Te pedimos tu bendición y te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Hasta, ¿qué será? 2 estudios antes que este, habíamos estado viendo doctrinas básicas de la fe cristiana, en las cuales es importante que las conozcamos porque pues de eso depende nuestra vida cristiana y nuestra experiencia diaria con Cristo. Y a partir de 2 estudios anteriores habíamos dicho que le íbamos a levantar un poquito el nivel y realmente es muy poquito porque un estudio profundo de las doctrinas pues lleva más que 1 hora o 2 horas de estudio. En los seminarios bíblicos a veces es todo un semestre que están viendo una sola doctrina, entonces pues aquí es ligerito, dirían por ahí, pero la intención no es quedarnos allí. La intención es despertar en los que nos escuchan o están aquí presentes ese deseo de investigar más, de escudriñar la escritura acerca de ciertos temas que muchas veces damos por sentados y no nos detenemos a preguntar ¿por qué? ¿Y qué pasa si esto no es así? Y eso es lo que nos hace crecer. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un estudio que es el primero de una serie que la intención es precisamente eso, que digamos, yo no había pensado de esa manera y decir, vamos a comprobarlo en la escritura. Entonces, que sean puros bereanos aquí y todos estén en la disposición de escudriñar la escritura y no nada más echarse un taco de lo que les dice el matienzo. ¿Ok? Entonces, hoy comenzamos con el estudio de el Cristo antes de su encarnación. ¿Ok? Es una realidad que ahí está, pero insisto, no nos detenemos a preguntarnos acerca de estos temas y lo damos por sentado. Estamos basándonos en el pasaje de Juan 3, 31 al 33, que dice: el que de arriba viene es sobre todos. ¿De quién está hablando? Ajá, sí, y ahorita vamos a comprobarlo, ¿sí? ¿Por qué aquí no está hablando de un piloto, de un astronauta, de alguien así, o de un extraterrestre? Porque en aquellos tiempos no existía, ¿ok? Entonces, el único que venía de arriba era quien había declarado que venía de arriba. Dice, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Entonces, recordemos que cuando fue escrito el Evangelio según San Juan, ya el Señor ya había ascendido a la gloria y aún estamos en la zona gris
en donde se está terminando más bien ya se terminó la dispensación de la gracia, de la ley, y está iniciando la dispensación de la gracia. Entonces está todo como ahí entremezclado. Y cuando Juan el apóstol dice que atestigua que Dios es veraz, es porque el anuncio del Mesías está hecho en el Antiguo Testamento. Y cuando las personas, ¿sí?, atendían el testimonio de Jesucristo, que Él era el Mesías Redentor, entonces estaban dándole la razón a Dios en sus dichos del Antiguo Testamento. Y esto es en lo que se basa el estudio que vamos a tener hoy. Básicamente es lo que la Biblia dice y lo que Jesucristo dijo en su testimonio. ¿Ok? Acuérdense que a Jesús lo acusaron, diciendo: tu testimonio no es verdadero. Y el Señor dijo: es que no testifico yo solamente, mi testimonio es el de mi Padre y el mío. El de su Padre, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento, y el de Él en ese momento. Entonces, por eso el testimonio de Él es verdadero. ¿Y qué dijo Jesús acerca de su preexistencia? Eso es lo que vamos a ver. Y la preexistencia es el primer escalón acerca de la doctrina de Cristo. ¿Okay? Por eso tenemos que empezar por allí. ¿Por qué? Porque ahí se origina todo. ¿Ok? Vamos a ver. La doctrina de la persona de Cristo es crucial en la fe cristiana. Es básica para la soteriología. ¡Ay! Palabra dominguera, que significa estudio de la salvación. ¿Ok? Porque si nuestro Señor no es lo que Él alegó ser, entonces su expiación fue deficiente. ¿Ok? No un pago suficiente por el pecado. Entonces, fíjense cómo es fundamental. Por eso es que tenemos que verlo, porque si alguien nos comprueba, que no nos lo puede comprobar, que Jesús no preexistió, pues entonces todo se cae como una casita de naipes, ¿verdad? Se derrumba. ¿Por qué? Y lo vamos a ver con calmita, ¿sí? No me quiero adelantar. Ahora, vamos a ver lo que es la preexistencia del Cristo antes de su encarnación. Y lo primero es, ¿qué significa la preexistencia? Según ustedes, ¿qué significa? Que existía antes de manifestarse. Que existía antes de manifestarse. Cuando se manifestó en el bautismo, cuando se manifestó en su muerte, cuando se manifestó, ¿cuándo? El Antiguo Testamento. O sea, como el ángel de Jehová. No, en todo lo que iba simbolizando la muerte de su hijo No se compliquen la vida. Su preexistencia es antes de nacer de María. ¿Ok? Entonces, antes de su nacimiento material, Él ya existía. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver con calmita. La preexistencia significa que Él existió antes de su nacimiento. ¿Ok? Y el mundo está lleno de doctrinas, o sea, acerca de ¿y qué pasa antes de que nazcamos? ¿Dónde estamos? Algunos dirán: no, somos parte del Dios cósmico. Sí, otros: no, pues estamos en un lugar planeando cómo es que nos va a ir con el karma. Y, o sea, lo que no aprendí en una vida, pues lo aprendo en la que sigue. Y está lleno de todo ese tipo de pues, leyendas, cuentos o elucubraciones de qué pudo haber sido. ¿Ok? Pero la situación es: ¿les hacemos caso? No les hacemos caso.
Me dirán, no, no les hacemos caso. ¿Por qué? Porque no podemos comprobarlo, ¿ok? Pero nosotros sí tenemos el testimonio de alguien que afirmó, yo ya preexistía, ¿sí? Por esto, ¿sí? Y yo sigo existiendo después de mi muerte, ¿ok? Y nos comprobó con hechos que decía la verdad. ¿Él qué dijo que era? El camino, la verdad y la vida. Entonces, si el Señor Jesús afirmó que Él ya preexistía, es porque es cierto. Para algunos escritores significa que Él existió antes de la creación y antes del tiempo. Pero hablando estrictamente, preexistencia no es sinónimo de eternidad. Dije, sí, ¿no? No. O sea, la preexistencia es existir antes del nacimiento y eternidad es por siempre. ¿Ok? ¿Quién es eterno? Dios. Solo Dios. Ay, ¿a poco Dios no tiene un principio? Pues no, no lo tiene. ¿Quién creó a Dios? Nadie. Él siempre ha sido, ¿ok? Por eso cuando le preguntaron, ¿y cómo te llamas para decirle a este pueblo que me enviaste? Diles que yo soy el que soy, ¿ok? No el que era, no el que seré, sino el que soy. ¿Qué significa eso? Que Él siempre ha existido, ¿ok? Y Jesús lo afirmó de esa manera en sí mismo. La preexistencia y la eternidad van emparejadas, ¿sí? Pero en estricto sentido no es lo mismo, ¿ok? Para que si alguien les dice, es lo mismo, no, no es lo mismo. ¿Cuál es la importancia de la preexistencia? Bueno, la importancia es vital en la doctrina de la deidad del Señor Jesucristo en los siguientes 3 aspectos. Uno es en el momento de nacer. Si Cristo llegó a existir en su nacimiento, entonces no existe una Trinidad eterna. ¿Sí? Aquí hay varias teorías entre los teólogos que estudian a Dios, pero no son creyentes, no tienen una relación con Dios, solamente lo hacen como un ejercicio filosófico, ¿ok? Entonces ellos dicen, ¿en qué momento se unió el Cristo con Jesús? Cuando estuvo en el vientre de María, en el momento en que nació, en el momento que se bautizó, en la cruz del Calvario. ¿En qué momento? En todas, ¿verdad? Porque nunca se separó de su naturaleza divina y obtuvo una naturaleza humana. Sin embargo, seguía siendo 100% Dios y 100% humano. Y si él, Cristo, se hubiera unido a Jesús en el momento de nacer, entonces resulta ser que ahí tendría un principio. Entonces ya no sería parte del Trino Dios que está manifestado en la Biblia. Ahí hay un problema. Dice, si así fuera, no es Dios. Si Cristo no fue preexistente, entonces no pudiera ser Dios, porque entre otros atributos, Dios es eterno. Aunque en la Biblia diga, tú eres mi hijo, ¿cómo dice el texto? Se me hizo bolas en la mente. Sí, en el que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Bueno, no se refiere a los tiempos de la eternidad pasada, sino se estaba refiriendo a los tiempos en la cual el Señor estuvo materialmente y el Señor dio testimonio de que Él era su hijo.
A eso se refiere. Porque algunos dicen, bueno, es que ahí dice que fue engendrado, entonces tuvo un principio. Y lo vamos a ver con más calmita al rato. Si Él no preexistió, entonces Jesús es mentiroso. Si Cristo no fue preexistente, entonces mintió, porque Él se atribuyó la preexistencia. Vamos a ver qué dice Juan 4, 25 al 26. Sí. Primera de Corintios 4:15. Primera de Corintios 4:15, que dice... Lo vio en la... Voy. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré. No, ese no es el texto. No, sigue buscando. Sigue buscando. Ok. ¿Te engendré antes de quién, entonces? Tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Hay un salmo y hay una cita en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿qué dice Juan 4, 25 y 26? Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El Mesías o el Cristo era la profecía que Dios Padre había hecho en el Antiguo Testamento acerca del Redentor, acerca de ese personaje celestial, ¿sí?, que iba a redimir de sus pecados a Israel, y no solamente a él, sino a todas las naciones. Es lo que el Señor tenía en mente cuando habló con Abraham y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, quien hablaba del Mesías o del Cristo en aquel entonces entendía perfectamente que estaba hablando, ¿sí?, de un personaje que provenía de Dios y que siempre había estado con él. Sí. El Salmo es el 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ok, ese es, exactamente ese es. ¿Texto? Salmo 2:7. Salmo 2:7, ok. Y ahí no se está refiriendo a que tuvo un principio, sino que hubo una manifestación pública y puntual de que Dios le decía, Él es mi hijo. ¿Se acuerdan qué sucedió en su bautismo? Se oyó una voz que decía, Él es mi hijo, a Él oí. ¿Ok? Ahí fue donde fue engendrado materialmente, sí, el Señor como el Hijo de Dios. Vamos a ver un diagramita, ¿sí?, que nos habla de esto. Jesús asevera ser Dios, o sea, Él dice, yo soy Dios. Tenemos dos alternativas. La primera es, no alcanzo a leer, está muy chiquito, sus aseveraciones eran falsas. Hay dos alternativas. Él sabía que sus aseveraciones eran falsas, entonces representó una comedia engañosa, por tanto fue un mentiroso, también fue un hipócrita, también fue un demonio, ¿sí?, y también fue un necio, pues murió más bien por ello. Entonces, la alternativa de que Jesús sabía que no era Dios, sabía que no era preexistente ni eterno, y Él declaró y reclamó, ¿sí?, el ser Dios, y no era cierto, implicaría todo lo de abajo. La otra es, Él no sabía que sus aseveraciones eran falsas, pues entonces estaba sinceramente engañado.
La conclusión, era un lunático. Creía cosas que no eran ciertas, ¿sí? Como muchas personas creen actualmente, pero no queremos meternos en ese tema. ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, sus aseveraciones eran ciertas. ¿Qué implica eso? Él es el Señor, o sea, con mayúsculas, ¿sí? Y ahí hay dos alternativas también. Una es, puedes aceptarle como tu Señor y Salvador. La otra es, puedes rechazarle. ¿Ok? Pero esa ya es una decisión personal. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a ver en estos estudios que la segunda alternativa es la correcta. ¿Ok? Todos aquellos que no creen en Cristo, todos aquellos que se van por la ciencia, por la filosofía o por lo que les enseñaron sus mamases y papaces, ¿sí? Pues es que el Señor es una alternativa más. ¿Ok? Y no es así. Él es el Señor. Vamos a seguir. ¿Cuál es la evidencia de la preexistencia? ¿Sí? Un dicho mexicano que hable de evidencia. ¿De evidencia? Yes. Sé que la mula es parda porque tengo los pelos en la mano. Los pelos es la evidencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué evidencia hay de la preexistencia de Cristo? ¿Ok? Puesto que no tenemos acceso a pruebas científicas, debemos descansar en las evidencias que nos demuestran su preexistencia. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo para que vean lo difícil que es esto. ¿Sí? ¿Cómo pueden comprobar que están aquí? Sin que me digan, ¿por qué no me ves? O que alguien dentro de 4 horas diga, ¿fuiste a la congre? No, sí fui. A ver, compruébamelo. ¿Verdad? Ya con la tecnología. O sea, necesitas tecnología, una prueba material. ¿Sí? No, no la tienes. Solamente mi palabra. Solamente tu palabra, pero entonces es una prueba subjetiva. ¿Qué tal que estás diciendo una mentira? ¿Cómo? Sorpréndenos. ¡Oh! Pues sencillamente es, pregúntale al pastor. Allí estuvo Pili. ¿Ok? El Matienzo me estuvo haciendo preguntas. Pregúntales a ellos. Necesitas un testimonio adicional al tuyo. ¿Ok? Bueno, las evidencias que tenemos para la preexistencia de Cristo es su palabra y algo más. ¿Ok? Vamos a ver qué es ese algo más. Bueno, su origen celestial. Vamos a ver qué dice Juan 3, 13 y 31. Ahí. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y el 31, que es nuestro texto base, el que de arriba viene sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos.
Bueno, ¿y por qué esto es una evidencia? Sí, ya quedó establecido que el Señor Jesús venía del cielo, pero ¿por qué es una evidencia? Como que dicen, voy a hablar, pero no me animo. A ver. ¿En dónde estaba Dios en la eternidad pasada? ¿Dónde estaba Dios en la eternidad pasada? ¿En la nada? En el trono. Ah, ¿en el cielo? ¿Por qué en el cielo, Celia? Ahí nos dicen que está Dios. Sí, pero hay que comprobarlo. Porque está escrito aquí. Se viene del cielo. ¿Por qué? ¿Dan testimonio? O sea, ¿qué implica el cielo? ¿Por qué el cielo es especial? ¿Por qué no es como Tequisquiapan, pues? El cielo es la casa de Dios, ¿no? ¿Por qué es qué? La casa de Dios. Ah, porque allí es en donde mora Dios. ¿Sí? Y entonces en la eternidad pasada, ahí perdida en los eones del pasado, ¿dónde vivía Dios? Pues en el cielo. Entonces, así como Dios es eterno, el cielo es eterno. ¿Ok? Sabemos, ¿sí?, que hay seres en el cielo que fueron creados. ¿Quiénes son? Los ángeles, ¿ok? Pero del Señor no se dice, ¿sí?, que Él fue creado. Eso implica entonces que Él siempre ha existido, ¿ok? Entonces, dado que Él viene del cielo, Él preexistía. ¿Ok? Después vamos a ver con calmita cómo. ¿Ok? ¿Dudas? Bien. Otra evidencia. Su obra como creador. Vamos allá, Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿quién es el creador? Pues no que Dios. Recuerda lo que dice Juan y Colosenses, está hablando de Jesucristo. Ok, entonces, Dios en la persona de Cristo. Ok, eso implica que, dado que Él lo hizo, pues Él es el origen de todo lo que nosotros vemos y conocemos. Preexistió antes de que Él naciese de María. ¿Ok? Y lo vemos que está actuando, tenía chamba. Vamos a ver Colosenses 1:16. Así es. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahí de una manera, ¿cómo diríamos?, implícita o encubierta, está diciendo que Cristo es Dios. ¿Ok? Entonces, cuando se encuentren con un de estos individuos que tocan el domingo en la mañana para traerle su atalaya, ya no reparten la atalaya, ¿verdad? Ya no hay lana para la atalaya. Pero bueno, le digan, no, a ver, demuéstrame que Cristo es Dios. Le enseñan Colosenses 1:6. ¿Ok?
Y el otro es Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, antes de que existiese el universo, Cristo ya existía. ¿Ok? Esas son evidencias, ¿sí? Que no pueden ser cosas materiales, porque no había más testigo que Dios en ese aspecto, ¿sí? Que nos hablan acerca de la preexistencia del Señor. Y su relación, bueno, no y, porque todavía faltan algunas más, su relación con Dios. Él se atribuyó igualdad de naturaleza con Dios. Vamos a ver qué dice Juan 10:30. Yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. ¿Sí? Es igualdad de naturaleza. Y tan lo entendieron así los judíos que estaban ahí enfrente de él, que en el 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Ok? Entonces, esa oración de yo y el Padre uno somos tiene implicaciones muy grandes, y lo entendieron, como dirían por ahí, sus adversarios. ¿Bien? Porque se hacía uno con Dios, que implicaba, en cuanto a su existencia, hacerse uno con Dios. Él preexistía. Y después vamos a ver, con este mismo texto, que Él es eterno y por tanto Él es Dios. ¿Ok? Ahí van ligándose los eslabones de la cadena. Compartir la gloria, lo dijo, compartir la gloria junto a su Padre antes que el mundo fuese. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Con qué? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En otras palabras, yo estaba contigo en la gloria aún antes de la creación. Entonces, Jesús ya preexistía. Y eso lo dijo Jesús. ¿Sí? Pablo enseñó que Cristo tenía la misma naturaleza de Dios. Vámonos a Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y vamos a leer el 7, porque van unidos. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aún a pesar de que él, siendo Dios, no lo estimó como para aferrarse de ello, esto es decir, no. Yo vine a esta tierra, sí, vine a esta tierra a redimir al hombre, pero no lo voy a hacer en mi condición de Dios, en mis derechos de Dios, en mi poder de Dios, sino que me voy a hacer hombre y me voy a humillar y voy a dejar a un lado esos derechos para tomar toda la naturaleza humana y demostrar a las personas que sí pueden relacionarse con Dios y obedecer a Dios y cumplir su voluntad. Y por eso es tan importante, ¿sí?, el ejemplo del Señor Jesús, porque Él no obedeció a Dios como Dios, sino obedeció a Dios como hombre, como siervo,
y entonces es posible que nosotros también lo hagamos. No necesitamos ninguna capacidad especial, aunque Dios nos la dé a través del Espíritu Santo, pero en estricto sentido no la necesitaríamos. Y este pasaje nos demuestra que Cristo preexistía. ¿Ok? Déjenme quitar el texto. Ahora, vamos a ver la evidencia de la preexistencia. Bueno, no vamos a verla, la estamos viendo, pero vamos a ver dos puntos que me faltan. Espérenme. Ya está. Son sus atributos. Él se atribuyó deidad total y otros la atestiguaron. Vamos a ver qué dice Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Él estando como hombre en su cuerpo tenía toda esa plenitud como Dios. O sea, no había esa separación. Claro, porque algunas personas, ¿sí?, interpretan y tienen teorías respecto a que Jesús fue Jesús hasta que se bautizó. Y cuando se bautizó, entonces fue poseído por el Cristo. Y fue el Cristo hasta que llegó a la cruz del Calvario. Y entonces, cuando estuvo crucificado, fue nuevamente Jesús. Y cuando murió como Jesús. Y cuando resucitó, ya resucitó como el Cristo. Entonces es una pachanga de que sí, que no, que a veces sí y a veces no. ¿Y eso qué implicaría? Pues que Dios sería caprichoso y que entonces no podríamos tener seguridad de sus dichos, porque sus dichos los dijo como hombre, no como Dios. ¿Y qué es la palabra de un hombre? Pues hasta hay una canción que dice que las palabras se las lleva el viento, ¿ok? Pero si las dice Dios, es totalmente diferente, porque su palabra permanece para siempre. Y Él lo dice bien claro en varios lugares de la Biblia, ¿sí? Que no pasará ni una jota ni una tilde sin que su palabra se cumpla. Sí, Señor. Prácticamente estás diciendo que Dios no es fiel con eso que primero fue hombre, después a cierto momento fue Dios, porque dudarías de la fidelidad de Dios precisamente por su palabra, ¿no? Ay, nada más que ese argumento sí podría ser rebatible, porque te podría decir, pero es que al final lo que importa es que esté en el cielo, ¿no? Sí, pero tomando lo que estaba mencionando, que en un momento fue Dios, en un momento fue... Pero esas son teorías que no son ciertas, ¿no? O sea, tienen muchos problemas para sostenerse, Sí, pero hay personas que creen así. A ese punto me refiero que estás dudando de la fidelidad de Dios. Y sí, de la fidelidad y de sus promesas y de su carácter. Sí, se nos derrumba el carácter de Dios, ¿ok? Definitivamente. ¿Por qué? Porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Nació siendo Dios y siendo humano, y murió siendo Dios y siendo humano, ¿ok? Y está sentado a la diestra del Padre, siendo Dios y siendo humano glorificado. ¿Ok? Es la diferencia, sí. Por otro lado está el punto de que, porque dicen, sí, pues Jesús era Dios, hasta esos milagros de niño. Bueno, esos son cuentitos de niños. No, su poder se manifestó hasta los... Yo no dudaría, ¿sí?, que Jesús niño hubiera hecho un milagro, ¿no? O
Así, hasta estar ahí en el pesebre, ¿no? Y decir, y ahí va la mamilita flotando. No dudaría que él tenía el poder para hacerlo, pues es Dios, ¿sí? Pero él sabía perfectamente, ¿sí? Y aquí lo dijo el texto que leímos, ¿sí? Él se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuándo iba a ser el momento en que Jesús iba a ser Dios hombre? Cuando el Señor les dijo, este es mi hijo amado, a él oí. ¿Ok? Entonces Jesús entendió que ese era el momento. Ahí empezaba su ministerio público. ¿Cuándo entendió Jesús que ese ministerio público terminaba? Cuando los buscaron unos griegos y dijo, la hora es, ya viene. O sea, él entendió que cuando los gentiles le buscaron, ahí terminaba su ministerio público y venía lo que les llaman algunos la pasión del Cristo. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque saluda a la filosofía que dice que en un momento era Dios, en un momento Ah, era hombre. sí. Ok. Quinto punto. Su relación con Juan el Bautista. Aunque Juan nació antes que Jesús, él reconoció que Jesús existió antes que él. ¿Sí? ¿Qué tan grande era Juan con respecto al Señor Jesús? ¿Por meses? ¿Ya? ¿Por meses? ¿Cuántos meses? 6. Exactamente, 6 meses. La Biblia lo dice claramente, ¿sí? Para que no haya lugar a dudas. Vámonos ahí a Juan 1:5. ¿Ay? ¿Quién sabe dónde se fue? 1:5. Juan 1. Tienes apuntado 15. Perdón, 1:15. Perdón. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Me entendiste, chato? Es como un trabalenguas, dice, el que viene después de mí es antes de mí, porque yo era primero que yo. Porque era primero que yo. Fíjense que aquí en el griego es muy útil recurrir a los originales en griego, porque cuando él dice es antes de mí, está utilizando una palabra en griego que sí está hablando de existencia. La palabra es ginomai, ¿sí? Pero la palabra que se utiliza en porque era primero que yo es la palabra eimi. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que resulta ser que el ginomai denota el llegar a ser alguien, y el eimi es también el verbo ser, pero en cuanto a existencia. ¿Ok? Entonces, ¿quién nació primero? Juan. Pero Juan no era nada antes de nacer. Y con Jesús ya existía antes que Juan. Por eso es que en una frase anterior dice ginomai y en la siguiente dice eimi, que no es lo mismo. Aunque Juan el Bautista había eimi antes que Jesús, ¿sí? Más bien ginomai antes que Jesús eimi antes que Juan. ¿Ok? Ese es un detalle cultural nada más. ¿Ok? Pero, por eso es que el estudio dice,
textualmente primero que yo, pero refiriéndose a la preexistencia como la base de la superioridad de Cristo sobre Juan. En el sentido de que dijeron, bueno, pero pues es que en aquella época Jesús se debería de cuadrar frente a Juan, porque Juan era mayor, pero no, era exactamente al revés. Por eso es que Juan decía, no soy ni aún digno de abrocharle las agujetas de su calzado, ¿ok? En ese sentido, que Juan reconocía la preexistencia y superioridad del Señor Jesucristo. ¿Queda claro o no me los confundí? ¿No qué? ¿No queda claro? Sí, queda claro. Ok. Ahí. Ahora, y aquí lo vamos a dejar porque no quiero dejar mucho. Vamos a empezar a ver la eternidad del Cristo antes de su encarnación. Pues no que existencia y eternidad eran diferentes, pues sí, pues por eso los vamos a ver de manera separada. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver el significado, la importancia y la evidencia de la eternidad de Jesús, y después vamos a llegar a la conclusión de que en Jesús preexistencia y eternidad es lo mismo. En Jesús. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a orar para terminar el estudio. Señor, te queremos dar muchas gracias por todas las verdades que hay en tu palabra, y gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu es quien nos da la capacidad de entenderlas y sobre todo de confiar cada vez más en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro sustentador, es la piedra del ángulo en la cual podemos descansar y fundamentar nuestra vida. Te pedimos, Señor, de tu bendición para lo que resta del día, en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues entonces, Dios les bendiga, nos vemos dentro de 8 días.